El marchenero Manuel Ramón Ternero Villalobos presenta su libro Los caminos históricos de Marchena, su influencia en el entramado urbano y el patrimonio que conservan. Un estudio que le ha ocupado varios años y que ahora ve la luz después de que su origen fuera una ponencia a la que fue invitado a participar por parte de la Asociación de Acupamar para hablar sobre los caminos de nuestra localidad. Finalmente, por la crisis sanitaria que vivimos en la actualidad, la presentación pública de esta obra quedaba suspendida y será en Televisión Marchena donde se podrá seguir el acto que se realizará a puerta cerrada. Ternero Villalobos, licenciado en Geografía, profesor ya jubilado, uno de los fundadores del Taller Verde e impulsor de las rutas por la naturaleza del grupo de excursionistas con botas y mochilas, explica a través de este trabajo cómo el origen de esos caminos está en las 5 puertas medievales de Marchena. El libro describe los caminos que yo he denominado históricos de Marchena, porque cuando inicié el trabajo descubrí sorprendentemente que el origen de los caminos estaban en las puertas históricas de la ciudad medieval de Marchena, ¿no? Los caminos, a partir de las 5 puertas de medievales de la villa, pues se han ido desarrollando los caminos que irradian dentro del término municipal de Marchena. De hecho, la publicación, su origen está en esa ponencia, ¿no? Fue una invitación que me hizo Acupamar dentro de las jornadas de patrimonios que Acupamar ha ido organizando año tras año. Aquel año decidí tratar sobre los caminos de Marchena y ese trabajo que inicialmente eran simplemente imágenes, cuando se me pidió que la pasara a texto porque se iba a publicar en una página web, pues valoré que fuera un trabajo interesante para ser publicado, para hacerlo público dentro de nuestro pueblo, ¿no? A lo largo de este estudio de investigación, el autor se ha sorprendido con muchos datos que ha ido descubriendo. Entre ellos, la antigüedad de los caminos situada como mínimo en época andalusí, o también su carácter rectilíneo por las propias características del paisaje en nuestra campiña. En la introducción del libro, pues destaco que los caminos de Marchena presentan 8 características, ¿no? Destacables, ¿no? Uno, quizá lo más sorprendente, es su antigüedad. Su antigüedad que se evidencia en el hecho de que el parcelario, si la distribución de las parcelas se adaptan al trazado de los caminos y no al contrario. Por tanto, los caminos existían antes de que el campo se repartiera, antes de que la propiedad se repartiera, ¿no? Por tanto, ese trazado que hoy nos encontramos en los caminos de Marchena puede tener una antigüedad medieval, de época andalusí, es decir, cuando los castellanos toman Marchena y se reparten de nuevo la tierra, a la hora de repartirla tienen en cuenta la presencia de esos caminos. Por tanto, seguro que es como mínimo de época andalusí y yo diría que incluso anterior, ¿no? Es decir, antes de que no existiera ningún tipo de propiedad en la tierra y los caminos eran abiertos y se iba trazando esa ruta, pues de ese momento son esos caminos, ¿no? Otra característica, y relacionada con este aspecto, es su carácter rectilíneo. Marchena no hay accidente geográfico que pueda provocar un desvío en el camino, no hay montaña, no hay pasos de río complicados y los caminos mantienen una rectilinealidad, ¿no? También ese carácter demuestra su antigüedad. Si las parcelas existieran antes que los caminos sufrirían un desvío en su trayectoria, ¿no? Se destaca igualmente el carácter radial de estos caminos, su capacidad, en palabras del autor, para generar el callejero urbano, así como su carácter público. Otra característica que presentan los caminos es su carácter radial. Prácticamente a partir del casco urbano se van irradiando por todo el término y permiten llegar a cualquier lugar del término municipal de Marchena. Otro carácter que quizá destacable es su capacidad para generar el callejero urbano, es algo que se va nombrando en cada uno, a la hora de describir cada uno de los caminos, como las calles del entramado urbano actual de Marchena, su origen de esas calles están en el trazado de los caminos originarios y se evidencia muy bien a partir de un documento gráfico que es, por ejemplo, todo el trazado de calle de la barriada Madre de Dios actualmente, ¿no? En el cual tenemos una imagen del año 56, antes de que la barriada se urbanizara, como los caminos que existían en ese espacio coinciden con el entramado de calles que hoy nos encontramos, por ejemplo, en la barriada Madre de Dios, ¿no?
Otra característica que presentan los caminos es su carácter público, algo bastante envidiable en comparación con otros términos municipales de incluso de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, cuando nos acercamos, por ejemplo, a zonas de sierra, en Sierra Morena, donde cuando se produjo la desamortización de los montes de propio, la mayoría de los caminos públicos que existían desaparecieron. Aquí en Marchena, exceptuando dos tramos de dos caminos que se describen en el libro, uno es el camino de Lucena y otro es una vía pecuaria, la cañada, el cordel del Garabato, un tramo del cordel del Garabato en la finca de Montemolín. El resto de los caminos en Marchena mantienen un carácter público que permite a toda la población acercarse a los distintos lugares, ¿no? Otro rasgo importante a tener en cuenta es la asimetría norte-sur en la red de caminos, justificada por la diferente calidad de los terrenos para la actividad agrícola. También se destaca su valor patrimonial desde el punto de vista tanto natural como etnográfico y cultural. Y luego, bueno, quizá también una cosa curiosa es la asimetría norte-sur que existe en la red de caminos. Y tiene un condicionante geoedafológico, ¿no? Y es que en Marchena, el sur, aparece una formación geológica que son las arenas del Andaluciense regresivo, da lugar a terrenos de poca calidad agrícola, mientras que el norte domina los suelos arcillosos, las rocas dominantes son un grupo de margas. Eso permite un suelo mucho más mucho más atractivo desde el punto de vista agrícola. Eso supone que la propiedad marchena en el sur es una pequeña propiedad, mientras que en el norte domina la mediana y gran propiedad, y eso justifica que la red de caminos en el sur, a ver pequeña propiedad, sea muy densa, mientras que en el norte del término, eso en las imágenes de la cartografía que apoya el libro se ve muy claramente como en el norte esa raíz hidrográfica pues menos densa, ¿no? Y ya para terminar, quizá la última característica es su valor patrimonial, tanto desde el punto de vista natural, los caminos se han conservado la vegetación autóctona original de nuestro término municipal de Marchena en muchos tramos de ellos, y también su valor patrimonial desde el punto de vista etnográfico y cultural, por todas las construcciones, restos que se han conservado en los caminos, ¿no? Y ese valor patrimonial pues también le da un uso potencial un valor de futuros usos, ¿no? Tanto turísticos como deportivos, ¿no? En cuanto a su conservación, se lastima el autor de la usurpación, sobre todo de las vías pecuarias, en sus metros de anchura. Es pecuaria que los antiguos caminos de ganaderos, con una anchura legal bastante amplia para que el ganado se pudiera mover, son los que han sufrido mayor usurpación de ese espacio público, ¿no? Vamos, de una manera terrible, ¿no? Terrible. En algunos tramos, incluso ya digo que han sido usurpados casi al 100%, Desde el punto de vista del trazado, ya he comentado antes que se mantiene casi completo, pero desde el punto de vista de la anchura sí se ha perdido una parte importante de los mismos, ¿no?